Nuestra primera entrevista se va a adentrar en resultados muy interesantes, producto del informe de Benancham, que es la Cámara Venezolano-Americana del Comercio, de la empresa. Y son estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos que indican que las exportaciones de Venezuela hacia los Estados Unidos alcanzaron 3.594 millones de dólares en 2023, un incremento de 770%, es decir, 3.180 millones de dólares en incremento en comparación con el acumulado de 2022 de 414 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones petroleras abarcaron 90,85% del total. Bueno, fíjense que casi la totalidad de las exportaciones de Venezuela para los Estados Unidos están constituidas por el petróleo. Las importaciones a Venezuela desde Estados Unidos fueron por 2.499 millones de dólares, creciendo 10,28%, es decir, 233 millones de dólares estadounidenses. Bueno, ya tenemos vía Zoom a nuestro querido Luis Vicente García, gerente general de Benancham. Luis Vicente, buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo conversando estos temas interesantes siempre. Así es. Luis Vicente, explícanos cómo debemos interpretar esta noticia que luce positiva definitivamente. Así es, Eduardo. Cuando tú estabas mencionando las cifras de lo que ha sido el nivel de la balanza comercial entre Estados Unidos y Venezuela, creo que debemos reconocer el esfuerzo que han hecho todas las partes, ¿no? Porque aquí intervienen los sectores de gobierno y el sector privado y otro tipo de sectores en ambos países. Y entonces esta relación comercial que data de hace más de 200 años, se sigue ahora fortaleciendo. Y yo creo que un tema importante es que por primera vez en unos 20 años estamos viendo incrementos en la balanza comercial entre Venezuela y Estados Unidos consecutivos ya en 3 y 4 años, cosa que no se veía desde quizás principios de la década pasada, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque refleja la actividad económica de Venezuela y refleja quizás también el potencial que tiene Venezuela para seguir creciendo y participar abiertamente en el comercio mundial, porque sabemos la importancia que tiene esto, ¿no? Un comercio entre las naciones beneficia a todos, beneficia a los clientes, a los productores, a la sociedad, mejora la parte de conocer qué está pasando en el mundo, las tendencias tecnológicas. Entonces yo creo que hay que verle de la parte positiva, Eduardo, a todo este tema de que pues vemos que la economía venezolana de alguna manera se comienza a recuperar, que esperamos todos que pues sea algo que tenga una tendencia interesante. Estás describiendo algo de un gran valor que hay que cuidar y que hay que fortalecer. ¿De qué depende que siga pasando o que siga este ritmo con características históricas como tú lo estás describiendo? Yo te diría que esto incluye de alguna manera la participación de todos los sectores, ¿no? Hemos visto en los años recientes que las exportaciones no petroleras venezolanas estaban en aumento. Disminuyeron el año pasado levemente. Habrá que entender el porqué de las exportaciones no petroleras disminuyen, porque eso es actividad privada, ¿no? Eso es actividad de distintas empresas. Si la razón es que hay más producción para Venezuela, porque hay una mayor actividad económica en Venezuela, es muy buena. Pero si la razón es más bien coyuntural o estructural, habría que evaluar qué pasa. Y creo que todos tenemos una responsabilidad muy interesante en continuar, y eso lo hemos hablado tú y yo, en continuar trayendo cosas positivas, temas positivos y actividades diferentes que permitan que la economía siga creciendo. Por supuesto, se requiere de muchas cosas. Se requiere de que para que la economía crezca, que la empresa privada crezca, que haya empleo, que haya personas saliendo de las universidades para ocupar los puestos de trabajo, personas ya mayores que necesitamos todos pues reentrenarnos para
tener la capacidad de entrar a trabajar en los nuevos retos que presentan los trabajos, que presentan las empresas, pero adicionalmente que venga acompañada de una serie de políticas económicas, cambiarias, fiscales, que permitan precisamente que la actividad económica continúe. Amigos, estamos escuchando a Luis Vicente García, gerente general de Benancham. Luis Vicente, si tenemos que estas exportaciones tienen en el aspecto petrolero 90,85% del total, eh, ¿podrías describirnos los rubros, aunque sean en general, que representan ese casi 10% de exportaciones no petroleras? Hay mucho y es interesante, Eduardo, ver lo que puede venir allí, ¿no? Cuando uno analiza quizás los rubros individuales, como tú dices, pues de alguna manera estamos viendo que hay unos temas que quizás han sido bastante tradicionales para Venezuela, pero quizás hay rubros que no que quizás son diferentes, son nuevos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tienes preparaciones comestibles de carne, de pescado, de crustáceos. Sabemos, por ejemplo, la exportación de cangrejo y camarón. También se están exportando las conchas del cangrejo y las conchas de camarón porque ya se utiliza eso como materia prima para otras industrias, la industria de los cosméticos, la industria de alimentos, por ejemplo. Tienes, por supuesto, más allá de peces y crustáceos, tienes una cantidad de productos alimenticios. Sabemos, por supuesto, el cacao venezolano, pero también hay otras cosas que comienzan a ser relevantes, frutas de distintas partes de la ciudad. Tienes temas de los minerales que tiene Venezuela en gran cantidad. Dentro de eso están las variedades de tierras, piedras, hay yeso, hay cal, hay una cantidad de otros rubros interesantes. Tienes plásticos, que de alguna manera se utiliza el petróleo para producir algunos plásticos muy específicos y todo lo que viene manufacturado con eso. Tienes, por supuesto, bebidas, licores, el ron venezolano, sabemos lo interesante que está haciendo para el mundo. Y eso, pues todo eso yo creo que suma, eso suma más allá de componentes eléctricos que se hacen en el país, algunos químicos, algunas maquinarias que de alguna manera también se exportan. Entonces es una combinación de cosas muy interesantes. Como interesante, y tú lo destacabas, que en una relación de más de 200 años entre Venezuela y Estados Unidos en el ámbito comercial, la balanza comercial esté dando estos signos que le suman a la expectativa positiva que todos podemos tener de recuperación económica en medio de las coyunturas que estamos viviendo, las coyunturas políticas, año presidencial, año de presidenciales no solamente aquí, también en los Estados Unidos, ¿no? En los dos Muy países, correcto. particular, muy particular. ¿Qué análisis puedes hacer tú sobre esa simultaneidad? Porque al final lo político influye en todo, ¿no? Sí. Cuando hay dos países que a lo largo de la historia han sido amigos, eh, todo esto influye. Y cuando teníamos nosotros anteriormente el régimen, que era cada 5 años las presidenciales, y Estados Unidos cada 4 años las presidenciales, cada 20 años iban a coincidir. Hoy que se ha cambiado el periodo de duración a 6 años, pues de alguna manera vuelve a coincidir en este 2024, cosa que lo hace interesante porque todo tema geopolítico afecta a nuestros países. Ujú. Y en este caso, una elección presidencial en Venezuela, eh, tan sonada como va a ser la del año 2024, tiene implicaciones para el mundo, tiene implicaciones para la región, y por supuesto entonces una elección en paralelo en los Estados Unidos lo va a tener también. Cuando uno mira lo que ocurre en Estados Unidos, que estamos viendo noticias interesantes de que la inflación comienza a bajar y continúa disminuyendo, aunque puntualmente febrero puede haber sido levemente mayor, cuando tienes que la generación de empleo ha continuado, cuando la economía ha crecido, pues tienes un panorama que comienza a verse interesante ya de cara a la competencia política, a esa competencia quizás que va a ocurrir de aquí a junio, cuando se definan pues, los delegados a las convenciones y se elija como candidatos presidenciales tanto el señor Biden como el señor Trump. De alguna manera vemos que los siguientes 3 meses van a ser muy activos, muy de mucha actividad, de mucha quizás tensión en lo político, pero también en lo social y también en las implicaciones que va a tener. Y el mundo pues va a estar muy atento a lo que pueda estar pasando en Estados Unidos.
Luis Vicente, gracias por estar siempre dispuesto. Muy importante la información que has compartido con nosotros y espero que pronto volvamos a estas conversaciones. Un fuerte abrazo, mucho éxito. Un placer, Eduardo. Hasta luego. Luis Vicente García, gerente general de Benancham. Otra pausa.